Hola, soy María Alcocer, directora de Architectural Digest México y Latinoamérica, y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a la 11ª sesión de ADE sobre la Mesa. Para quienes se conectan por primera vez con nosotros, ADE sobre la Mesa es una serie de conversaciones sobre arquitectura, diseño, arte, gastronomía, con personajes que revolucionan la industria con su visión y labor excepcionales. Esta mañana platicaremos sobre la importancia de la conexión del ser humano con la naturaleza y cómo impacta en nuestra vida diaria, con 3 genios del paisajismo en México. Antes de presentar a nuestros invitados, invito a Loredana Matute, coordinadora editorial de ADE, quien hará las preguntas de la audiencia al final de la sesión. Hola María, muchas gracias. Y hola a todos los que se conectaron hoy. Como saben, hemos estado recibiendo sus preguntas en los días pasados, pero si van surgiendo más a lo largo de la conversación, yo voy a estar leyendo sus preguntas y regreso con ustedes al final de la conversación. Las pueden enviar al mail ad.preguntas@condenast.com.mx. Gracias, Loredana. Pues bueno, ahora sí quiero invitar a Katherine Grimm, arquitecta de paisaje de la Universidad de California y fundadora de A Pleno Sol. En su trayectoria de más de 25 años, ha diseñado jardines privados, corporativos, públicos en toda la República Mexicana, siempre comprometida con la naturaleza, el paisaje y el diseño. Desde 2017 está a cargo de la presidencia de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México. Bienvenida, Katherine. Muchas gracias. Hola a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Pues encantada de tenerte con nosotros. También tenemos a Mario Shetland, arquitecto mexicano egresado de la UNAM, con maestría en Arquitectura de Paisaje y Diseño Urbano por la Universidad de California. Es miembro de la Academia de Artes de México, miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, fellow y miembro de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de Estados Unidos y también socio fundador de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola María, ¿cómo estás? Un gusto estar. Muchas gracias por la invitación, un placer. Encantada de tenerlos en casa. Y por último, invito a Fernanda Rionda, fundadora de Jardín Sustentable y de Garden Lab. Ha diseñado y construido más de 300 proyectos, desde casas particulares hasta espacios corporativos y áreas públicas. Impulsa en todo momento el diseño determinado por las plantas y se ha propuesto introducir plantas nativas en sus diseños como una manera de hacerlos más sostenibles. Su taller está afiliado, por supuesto, a la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México. Bienvenida, Fer. Gracias, María. Gracias por la invitación. Hola a todos. Pues bienvenidos. Gracias por ser parte de ADE sobre la mesa. Y pues nada, me gustaría empezar con Katherine. Que nos platicaras brevemente sobre tu trayectoria, también cómo nace A Pleno Sol y cuál es tu filosofía de trabajo. Sí, con mucho gusto. Yo quería estudiar agronomía y me fui a estudiar a Estados Unidos a una universidad que se llama UC Davis, porque era una muy buena universidad en agronomía. Y llegando allá me di cuenta de que era muchísima ciencia y no tenía en realidad nada que ver con lo que yo quería, que era trabajar con la gente en el campo. Entonces tomé un curso introductorio a la arquitectura de paisaje y en los primeros 5 minutos me enamoré del tema y pues el resto es historia. Después trabajé un año en el sur de California en una empresa de urbanismo y regresé a México. Empecé a trabajar por mi cuenta desde mi casa con proyectos muy chiquitos. Eran épocas en que nadie sabía lo que hacía un arquitecto paisajista. Entonces, pues, más bien era como construir el que no fuera yo la señora que hace jardines, sino realmente arquitecto paisajista. Entonces, bueno, poco a poco fui haciendo cada vez proyectos más importantes y después de algunos años fundé junto con Pía Rosado y Lorena Iturralde el despacho A Pleno Sol. Y bueno, eso ya hace más de 20 años. Y bueno, nuestra filosofía de trabajo siempre ha sido escuchar al cliente, es una de las cosas más importantes, porque las personas que van a usar los espacios tienen que querer utilizarlos de la manera que ellos lo necesitan hacer. O sea, es súper importante esa parte. Y la otra parte muy importante es que lo que nosotros diseñemos tenga
en el tiempo perdure, ¿no? O sea, escoger bien el tipo de plantas, tener biodiversidad, para poder ayudar al medio ambiente, al tema de los polinizadores, el cuidado del agua. Bueno, en los últimos como 7, 8 años hicimos hace poco una cuenta, hemos plantado más de 3,000 árboles. Entonces, bueno, se va sumando jardín con jardín, ¿no? Muchas gracias, Catherine. Fer, me encantaría que nos platicaras cómo nace tu pasión por la naturaleza y cómo ha sido tu camino en el paisajismo a través de tu taller Jardín Sustentable. Si no me equivoco, tú no estudiaste arquitectura de paisaje, ¿cierto? Fue como algo más autodidacta, ¿no? Yo soy jardinera, básicamente, y me dedico a experimentar con plantas y mi diseño, a diferencia de, por ejemplo, del de un arquitecto paisajista, soy más que nada diseño únicamente, exclusivamente con plantas. No estamos enfocados en hacer un trazo urbanístico o algo así, sino más bien experimentamos con paletas vegetales 100% naturalistas y lo que hago es tomar, últimamente estoy ya dedicada a producir plantas nativas y no nativas, no necesariamente todas las plantas que producimos en el vivero son nativas, para poder enriquecer nuestra paleta vegetal. Empecé un despacho de diseño de paisajes ya casi 15 años, y vi la necesidad que había. Desde luego empecé, por supuesto, a escala residencial, arquitectónica, la necesidad que había de incorporar nuevas plantas diferentes a lo que existía en el mercado en México en cuanto a jardines. Sigue siendo todavía muy limitada y de hecho fundé un vivero totalmente experimental para enriquecer la propia paleta vegetal. Uno de los principios que tengo de paisaje es siempre la paleta vegetal dicta el diseño. Lo que yo trato de hacer en mis espacios, y es el sello que determina lo que hacemos, es que parezca como si no hubiera pasado ahí un diseñador de paisaje, que parezca como si realmente ya estuvieran las plantas ahí, fuera una comunidad natural. Claro que nada hecho por el hombre es totalmente natural, eso lo sabemos. Y la forma en que empecé a experimentar con plantas nativas fue de pura casualidad, porque me encargaron a través del Festival de Flores y Jardines la creación de la colección de dalias silvestres en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Como no existen dalias silvestres para comercializarse, recibí una donación de la Fundación Xochitla de semillas y produjimos en un vivero en Xochimilco, en la zona chinampera, 14 especies de dalias silvestres que se encuentran hoy ahí en el jardín para poderse visitar. Y eso fue lo que me fue llevando a crear ya formalmente lo que hacemos es crear comunidades de plantas. No todas y no cada proyecto es diferente. Algunos proyectos hablan de crear comunidades de plantas totalmente nativas, otros no, otros mixtas, otros con plantas exóticas. La colección que tenemos en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec es mixta, es con plantas nativas y con plantas exóticas, porque no siempre las plantas nativas a veces no son muy confiables, sobre todo en un entorno urbano, porque, por ejemplo, una pradera que uno crea en medio de una zona corporativa de oficinas no va a tener las mismas condiciones que una pradera fuera, ¿no? Entonces hay que ayudarle utilizando plantas exóticas que no sean invasivas, hay ciertas reglas y bueno, ese es el principio. Realmente mi pasión es experimentar con paletas vegetales. Ya tenemos más de 17 comunidades de plantas diseñadas que funcionan. Y bueno, eso es lo que hacemos y realmente lo que a mí me mueve es la experimentación. Nunca dejaré de recolectar semillas, y tratar de... Hay veces que las combinaciones de plantas no funcionan y bueno, eso es lo que hacemos. ¡Qué increíble! Muchísimas gracias. Gracias. Mario, pues bueno, ahora platícanos tú. Tienes 40 años que fundaste Grupo de Diseño Urbano, ¿no? A través del cual has realizado proyectos pues, de arquitectura, urbanismo y sobre todo de arquitectura de paisaje. Me gustaría que nos platicaras cómo ha sido tu camino en este proceso de descubrir y de dar a conocer la arquitectura de paisaje en comunión también con el urbanismo de México, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, yo estudié arquitectura en la UNAM, en una UNAM de grandes maestros, y posteriormente me fui a hacer una maestría a la Universidad de California en Berkeley, donde estudié una maestría de arquitectura de paisaje con énfasis en diseño urbano, es decir,
el paisaje a nivel urbano, ¿verdad? Y posteriormente me regresé a México en 70, acabando mi maestría, y regresé a dar clases a la UNAM, y posteriormente me invitaron a trabajar para abrir el Infonavit, donde trabajé 5 años en la vivienda popular en todas partes de la República, en 110 ciudades de la República, y eso me dio una visión impresionante de nuestro país, y de las condiciones reales de nuestro país, ¿no? Posteriormente, abrí en 1977 mi despacho, Grupo de Diseño Urbano, junto con otras personas. Y bueno, hemos hecho ya durante 43 años proyectos, como bien dices, de muy diversas escalas, porque esa es una cosa muy importante. La arquitectura de paisaje va desde el patio y el jardín hasta los jardines públicos, los parques, los grandes parques urbanos, ¿verdad? Hasta las zonas de conservación de un lugar o de un país. Es decir, la arquitectura de paisaje maneja una gran diversidad de escalas, ¿verdad? Y en lo que nosotros nos hemos trabajado más es en el espacio público, a escala urbana. ¿Qué quiero decir escala urbana? Pues son grandes parques que forman parte ya de una estructura de la ciudad, ¿verdad? Bueno, esta carrera es fascinante. En 1975, si mal no recuerdo, o antes, en 1972, fundamos la Sociedad de Arquitectos Paisajistas en México, con Eliseo Arredondo, Carlos Contreras, Luis Barragán, que fue nuestro presidente permanente y honorario. Y desde entonces, pues hemos trabajado, como digo, en muchas escalas, ¿no? Escalas de fraccionamientos, escalas de jardines particulares, escalas de jardines públicos, hasta pues los grandes parques, ¿verdad? Que hemos hecho en muchas partes de la República. Tenemos más de 40 parques. Wow. Desde Estados Unidos, en California, Texas, hasta hemos hecho parques en Chile, y hemos hecho también obra en Líbano, en China también. Qué increíble, Mario. Estás por todo el mundo. Muy bien. Sí. Me da mucho gusto. Gracias. Y bueno, para adentrarnos en el tema, me encantaría que los tres me dijeran por qué es importante vivir en conexión con la naturaleza. Catherine, empezamos contigo. Bueno, para mí desde chiquita la naturaleza siempre fue parte de mi vida. O sea, los fines de semana los pasaba en Tepoztlán y me la pasaba recolectando plantas por todos lados. Es importantísimo, pues, a nivel celular y a nivel psicológico, a nivel emocional, tener conexión con la naturaleza porque somos parte de la tierra, ¿no? La vida que vivimos hoy en las ciudades, en los departamentos, en un piso 6 o 15, estamos totalmente desconectados de nuestras raíces. Entonces, regresar un poco de eso a la vida de las personas es una gran parte de lo que nosotros hacemos, y no nada más damos felicidad a las personas, sino bienestar en todo el sentido de la palabra. Mario. Sí, bueno, ¿por qué necesitamos estar en contacto con la naturaleza? Pues porque somos especies de mamíferos. El ser humano es mamífero, viene de una evolución desde el cuaternario, a través desde el mar, ¿verdad? La evolución desde el terciario al cuaternario,
Y posteriormente, pues empezamos con grupos en África hace 2 millones de años, con Homo sapiens ya, ¿verdad? Y esto se distribuyó a través de la Tierra, ¿verdad? Entonces, somos una especie que necesitamos estar porque venimos de la Tierra. Somos parte de los mamíferos, por eso nos podemos conectar con las ballenas, podemos conectar con los delfines, pues podemos conectar con un elefante, etcétera, etcétera. Somos mamíferos. Segundo lugar, ya pues en la época de vamos a llamarle la historia, el hombre siempre ha estado tanto en contacto con la naturaleza como crear su naturaleza. Más poéticamente, el hombre tiene una nostalgia del paraíso, ¿verdad? Si lo vemos en un sentido religioso, todas las religiones nos relacionan con el paraíso. Entonces el hombre tiene una nostalgia, un acendrado, digamos, deseo de estar en ese ideal que es la naturaleza, que es el paraíso, ¿no? Y ya más contemporáneamente, digamos, el hombre ha creado ciudades. Si pensamos que hacia el siglo XVIII había 1.000 millones de gentes, ahora hay 7.000 millones de gentes en el mundo, ¿no? Y vivimos en ciudades. Entonces, es una necesidad biológica, psicológica, física, humana y de contacto, digamos, social, ¿verdad? Y, bueno, las ciudades, a partir de la Revolución Industrial, siglo XVIII, siglo XIX, que empezaron con grandes contaminaciones, donde ya las masas, digamos, las gentes, el grupo, los trabajadores, empezaron a necesitar parques, porque vivían en condiciones nefastas, digamos, cuando vinieron a los trabajadores, como hoy día estamos viviendo en Latinoamérica, en partes del tercer mundo. Entonces, es una gran necesidad, tanto social como psicológica, como biológica, y como de contacto, y como física. De acuerdo. Muy interesante todo lo que nos dices, Mario. Fer. Me había silenciado. A mí me parece vital el papel de la arquitectura del paisaje en la conexión con la naturaleza del ser humano, y como decía Mario hace un instante, el parque público es el lugar en donde sí realmente las personas que, sobre todo en el modelo de vivienda actual, ¿no? Tendiendo a ser como vertical y demás, pequeños espacios, se vuelve un espacio importantísimo en donde se realiza una conexión con la naturaleza, y platicando lo que les platicaba yo anteriormente sobre, por ejemplo, un proyecto en concreto, que por cierto es de Mario, el parque, el jardín, el plan maestro del bosque de Chapultepec y el mismo jardín botánico en el que también Catherine intervino un espacio, cómo cambió, ya intervenido el espacio, ya con plantas, todo, cómo cambió, se volvió comunidad. Yo creo que el papel de la arquitectura de paisaje, de los diseñadores de paisaje, de los botánicos, de los horticultores como yo, es integrar en un espacio, sobre todo, digo, pues también, claro que el espacio privado toma un papel muy importante para los que tienen suerte de tener un jardín o un balcón, que no todo el mundo lo tiene en las ciudades de hoy en día. Y la conexión con la naturaleza, hoy en día, más que se nos dé en un viaje al campo, demás, debería ser día a día en los espacios públicos. Y nosotros, digo, lo pudimos ver recién inaugurado el festival y demás, y todo, se empezó a crear comunidad alrededor de los pequeños jardines que están ahí, las colecciones, el que diseñó Catherine, se llama Tambos Vivos, el de la colección de dalias silvestres, y se creó una comunidad. Incluso había gente, por ejemplo, una escuela de fotografía que va y toma fotos de plantas cada 8 días, y qué importante es un espacio bien diseñado
Y ahora, pues ahora es un reto mayor porque vamos a tener que diseñar espacios que fomenten el distanciamiento social y no la concentración de personas. Digo, no sé, es lo que yo opino, pero siempre en contexto de convivir con la naturaleza. ¿No, Mario? Catherine, ¿qué opinan? Sí, no, absolutamente, lo dijiste muy bien. Cómo se ha ido transformando un lugar que era abandonado en el bosque de Chapultepec, ¿verdad? Primero con un plan maestro de un jardín botánico para recuperar la noción del jardín botánico, ¿verdad? En nuestra cultura de México tenemos una enorme cultura relacionada con los prehispánicos, la colonia, es decir, tenemos muchos museos, etcétera. Y somos la quinta biodiversidad en el mundo, el país con la quinta biodiversidad del mundo. Y nuestra cultura botánica es bajísima, digamos. Sí. Si le preguntas a un mexicano que mencione 3 plantas de México, no las va a decir, no las va a conocer. Y si le preguntas a un mexicano que digas 3 culturas prehispánicas de México, los va a decir. Entonces, nuestra cultura botánica es bajísima. Y esa es la necesidad de volver a haber creado un jardín botánico en Chapultepec, porque el origen fue botánico, desde Nezahualcóyotl en 1460, ¿verdad? Y recuperamos esa visión de este jardín botánico y después se enriqueció maravillosamente con una gran diversidad de intervenciones de todo tipo, de muchos paisajistas, jóvenes, maduros, viejos y ancianos. Porque esa es la maravilla de esta profesión. Se lleva muchísimos años en aprender, ¿verdad? En aprender las plantas, como dice Fernanda, toda la vida, ¿no? Sí, toda la vida. No hay fin. No hay fin, porque imagínense ustedes que en toda Europa hay 5,000 plantas. En México hay 55,000 plantas. Y en Brasil hay 250,000 plantas. ¿Me explico? Entonces, es una diversidad que no acabas, digamos, y que necesitas conocer. Y nuestra cultura botánica es paupérrima a todos los niveles, en todos los niveles, digamos, educativos, ¿verdad? Entonces, la arquitectura de paisaje genera eso. Por un lado, el conocimiento, por otro lado, la parte didáctica, por otro lado, la conexión con algo vivo, con la fauna, con la flora, con el agua, ¿verdad? Con los materiales, etcétera, etcétera. Qué interesante lo que dices, Mario. De hecho, yo quería preguntarles, Mario, tú eres catedrático, también sé que Fer, Catherine han dado incluso pláticas, clases, conferencias. ¿Cuál es ahora sí que como decían, su responsabilidad como arquitectos paisajistas de poder, o sea, qué mensaje les gustaría dejar a las nuevas generaciones sobre exactamente lo que dices, Mario, de la cultura botánica en México? Catherine. Sí. Bueno, concuerdo al 100% con lo que dice Mario en el tema de la cultura botánica. Yo tengo una percepción diferente, no cultura botánica, pero yo siento que en México hay una gran cultura de amor por las plantas. O sea, a lo mejor no sabemos qué son, dónde Exacto. Se dan, los nombres, cuáles son nativas, cuáles no. Pero si tú viajas por cualquier carreterita en México, en los pueblos, en todas las casas hay latitas colgadas afuera Exacto. De la casa. Cubetas. Con cositas, con cubetas, O sea, no hay una cultura de conocimiento profundo, pero hay un amor muy grande a las plantas. Y eso creo que ya es como un muy buen principio, sí. ¿No? Creo que sí, nuestro papel es a los profesionales educarlos en el tema de las plantas nativas, del tema mucho más botánico, es súper, súper importante.
yo tuve que tomar varios cursos de aprender los nombres científicos, ¿no? Ya casi todos ya se me olvidaron, hay muchos que uso y muchos que no uso, ¿no? Porque las plantas que usamos muchos sí nos las sabemos y las que no, no. Pero sí es muy importante en la arquitectura de paisaje incorporar un conocimiento profundo del material vegetal que usamos, ¿no? ¿Quieres decir algo, Fernanda? No, sigan platicando. No. Mario. No, mira, yo creo que sí me puso un buen pique, Catherine. No. Y me retracto. Está bien, si no nos aburrimos. En una parte me retracto porque tiene toda la razón que nuestro pueblo, ¿verdad? A nivel rural, sí tiene un enorme conocimiento de las plantas y para qué se usan. Sí. ¿Verdad? Sí, también de eso tienes razón, sí. Nosotros teníamos una señora que vino a trabajar con nosotros de Oaxaca y de Veracruz. Y bueno, su conocimiento de plantas era verdadera, pero eso es ancestral. Sí, en la ciudad claro. lo hemos perdido, Sí. lo hemos perdido. Digamos, en las clases medias y en las ciudades lo hemos perdido. Efectivamente, si tú vas a Malinalco, la gente sabe los nombres comunes de las plantas y para qué sirven, y cada árbol de cómo se llama. Tú le vas, oiga, este árbol, te lo dicen y es impresionante. Pero lo decía yo a nivel urbano, a nivel contemporáneo, moderno, digamos, ese México moderno, que ha perdido esa relación ancestral con la naturaleza, ¿verdad? Y con la riqueza botánica de México. Sí, Por lo cual ya sí. me puso una pica en Flandes. A ver, yo quiero complementar lo que dice, porque el tema, como para conciliar un poco lo que dijo Catherine y lo que dijo Mario, mucho pasa en el ambiente, por decirlo así, en el nicho de la arquitectura, del diseño de paisaje. Sí creo que existe como una pobreza de percepción y hay una cosa que es común, no solo en México, sino en todo el mundo, y es que la persona, desde el cliente hasta el jardinero, hasta el arquitecto paisajista, nos fascinamos por lo exótico y dejamos de voltear a ver lo nativo. Porque es normal, es un fenómeno, es un fenómeno normal, hasta sucede con los niños, el juguete que no tienes es el juguete que tú quieres, ¿no? Entonces, ha habido como una especie de olvido durante muchos años de recuperación de las plantas nativas en México. Y buscábamos, o sea, siempre, no, digo, lo saben Catherine y lo saben Mario, con los clientes, no falla el cliente viajado que nos manda una foto de Japón, de un cerezo que quiere en su casa, Sí, porque exacto. no falla, existen esos clientes, y lo entiendo, es una necesidad, pues si quiero tener lo que nadie tiene en México, y dejamos de voltear a ver las plantas nativas. Ahora, yo lo que les es importantísimo enriquecer nuestras paletas vegetales con plantas nativas, pero sin embargo tampoco no diría yo que es como pecado meter también plantas, o sea, porque también la gente se va luego como al otro extremo, ¿no? Ya metido plantas exóticas, no, a ver, depende el contexto, depende el cliente, depende el proyecto, y yo creo que lo mejor es hacer un balance entre las dos y recuperar un poco de lo que es nuestro, pero este fenómeno de buscar lo exótico es muy común, y tan es común que, por ejemplo, la colección más grande de dalias en el mundo, pues la National Dahlia Collection está en Inglaterra, ¿no? Porque no las tienen ellos ahí, ¿no? Buscan lo que no tienen. Claro. Sí. Justo tocas un tema muy importante que yo me voy a saltar muchas preguntas porque justamente queda en este espacio. Es, por ejemplo, es muy importante justamente para un proyecto, ya sea público o privado, para un proyecto de arquitectura de paisaje, es súper importante, ustedes me lo dicen, hacer una evaluación, ¿no? Previa de la tipología del lugar, de la región en la que estás, ¿no? Para poder definir cuáles son las plantas y los árboles que pueden crecer y mantenerse correctamente en cada sitio, ¿no? Entonces, una pregunta es, de aquí surgen dos. Una es, ¿qué daño causas a un ecosistema al plantar árboles y plantas que no son propias de la región? Esa es una. Si quieren empezamos con ese, luego les paso la segunda. Mario, no sé qué me puedas decir. Hijo, es la pregunta de los 64,000 árboles, 64,000 pesos. No, bueno, ya te metes en cosas botánicas muy especializadas. Hay plantas que no son propicias
porque son, Fernanda, invasivas. Sí, invasivas. O sea, y no es todo decir, malo, que plantas ¿no? que se van a comer las otras. Exacto. ¿No? Alelopáticas invasivas. Y que siendo exógenas o exóticas, entonces van a afectar el ecosistema. Pero por otro lado, hay plantas exóticas, por ejemplo, pues vamos a decir... El sauce llorón, por ejemplo, que no es nativo de México y que se ha adaptado a México. El pirul, ¿no? Y la jacaranda. Claro. Sí. Exacto, que se llaman plantas adaptadas, ¿no? Que, por ejemplo, pues el pirul si lo vemos, lo consideramos el árbol más mexicano que hay, ¿no? En realidad es del Perú. O la jacaranda igual, y pues es de Brasil. Claro. Así sucesivamente, ¿no? Entonces vemos también, por ejemplo, cómo en el siglo XIX y principios del XX se plantó eucalipto por todos lados y se propagó en una forma excesiva y sí, efectivamente, afectando muchos ecosistemas. Entonces, yo creo que hay que tener una visión de equilibrio entre lo natural, como dice muy bien Fernanda, entre lo natural, entre lo nativo, más bien, todo es natural, entre lo nativo y lo exótico o lo externo, digamos. Gracias. Por ejemplo, mira, justamente en Chapultepec, luego ya sabes que pasamos a los fundamentalismos de los biólogos en que no te dejan meter una sola planta que no sea nativa. Yo les digo, pues, ¿dónde están las plantas? Por ejemplo, los de Semarnat nos dicen eso, ¿no? Oye, es que no metiste plantas nativas. ¿Y dónde están las plantas? ¿Dónde las compro? ¿Dónde las consigo? Esa es tu labor, ese es tu trabajo. Tú me debías estar proporcionando esas plantas y tendrías que tener los viveros y las reproducciones de las plantas nativas, ¿no? Es como ahorita que se está haciendo esta gran labor de plantar árboles en el sureste, y pues quién sabe qué tipo de árboles están haciendo, ¿no? En ese programa de López Obrador. En fin, es una controversia siempre entre biólogos, botánicos, arquitectos paisajistas, etcétera. Pero lo que sí es absurdo es que quieras trasplantar digamos, un clima y una vegetación y un lugar, algo totalmente, radicalmente fuera de lugar, ¿no? ¿Me explico? Y por otro lado, en México es lo que tenemos que estudiar muy bien, porque tenemos tal biodiversidad, tenemos todos los climas, tenemos todos los paisajes, todos los de la naturaleza. Tenemos hasta paisajes alpinos, ¿me explicó? Arriba de los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Eso es una maravilla, ¿no? Lo que tenemos en México. Y pues el primero que lo descubrió fue el barón von Humboldt, ¿no? Alexander von Humboldt, que hizo estas referencias de que en México y en Sudamérica teníamos todos los paisajes, todos los ecosistemas, en relación a la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Pero ya me fui de la pregunta y ya me fui por otro camino. No te apures, Mario. Ya me perdí en mis disquisiciones. En mis decisiones filosóficas. Catherine, ¿qué nos comentas? Yo lo que diría un poco, lo que acaba de decir Mario, que es, o sea, los extremos son los que no funcionan, ¿no? O sea, a nosotros nos ha pasado que tenemos un proyecto en Los Cabos y que nos piden un jardín tropical. Se dan las plantas tropicales perfectamente bien, pero no hay agua, es un desierto, entonces pues de pronto estos proyectos se ven como fuera de contexto. A mí es como un dolor de ojos, ¿no? De repente, claro. No, y además antisustentables. Antisustentables. Entonces,
o sea, todos los extremos son lo que no funciona. Entonces, yo creo que sí se vale en todas partes meter plantas exóticas que van a enriquecer el lugar, ¿no? Pero no ir a los extremos, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Qué diferencia un proyecto paisajístico, pensado para un espacio público, como parques, jardines, plazas, de uno privado? ¿Qué me pueden decir? Per, no sé si... Bueno, todo. De entrada, el cliente, ¿no? Es un cliente mucho más complejo una ciudad que una persona, ¿no? Yo creo, y digo, ahí Mario y Catherine me pueden dar la razón. Y desde luego, obviamente, digo, el cliente es lo primero. Lo segundo es el impacto que va a tener a largo plazo, ¿no? Normalmente las ciudades, pues si se hace un trazo se va a quedar para siempre. Probablemente una casa no, tal vez a lo mejor se cambien los dueños y se acabe ese jardín o quién sabe, ¿no? Yo veo esas dos diferencias de entrada, a ver qué quieren complementar Catherine y Mario. Perdón, Catherine, no, vamos. Una cosa que a mí se me hace importantísima es en el tema de los espacios públicos es el mantenimiento. Entonces, muchas veces no puedes tener la misma biodiversidad, no puedes usar los mismos materiales que usarías en una casa o en un proyecto privado, porque tienes que pensar en la sustentabilidad, ¿no? Y en esto, por ejemplo, el parque en Santa Fe, la Mexicana, es una maravilla, porque tiene toda esta estructura de mantenimiento alrededor de lo que es el parque, ¿no? Sí, precisamente y totalmente, es decir, coincido. En primer lugar, como dijo Fernanda, el cliente, quiere decir que el cliente es la ciudad, ¿no? Y la ciudad es una abstracción. Necesitamos entender muy bien a quién le estamos, a quién le estamos proyectando. No es al presidente municipal, sino que realmente estamos hablando de un parque con una visión de 100 años. ¿Me explico? En segundo lugar, el mantenimiento, la operación y la programación es muy importante en un parque, ¿no? En cuanto al mantenimiento, pues sí tiene que ser resistente, ¿no? La palabra ahorita está de moda, resiliencia, pero vamos a decirle resistente. Tiene que tener trazos muy claros, tiene que poder aguantar un mantenimiento que sea irregular, vamos a llamarle, porque así ha pasado con nuestros parques, ¿no? De repente vas y dices, ay, ¿qué voy a encontrar? Y está perfecto el parque. Y de repente vas a un parque que habías hecho y está, pues, destrozado, como encontramos ahora el Parque Ecológico Xochimilco, y que afortunadamente nos contrataron después de 25 años para volverlo a reactivar y a rehabilitar, ¿no? O lo mismo Chapultepec, ¿no? Que se dejó caer, ¿verdad? Y que fue una iniciativa ciudadana maravillosa, ¿verdad? De un consejo consultivo de Chapultepec, un consejo pro bosque, ¿verdad? Y que tuvo la iniciativa de reactivar y rehabilitar un parque, Chapultepec, que es nuestro principal parque en México, ¿verdad? El más antiguo de América, de toda América, que estaba caído y que, bueno, a través de la gente, precisamente, un consejo rector ciudadano, un consejo de patronos, ¿verdad? De fideicomisos, y la ciudad misma se ha vuelto a rehabilitar y a reactivar, y yo creo que ahorita Chapultepec está, pues, aceptablemente bien, es decir, acaba de ganarse el año pasado el premio de como el mejor parque urbano del mundo por la Sociedad de Parques a nivel mundial. Entonces, sí, efectivamente, un espacio público y además la enorme complejidad del presupuesto para hacerlo, de la diversidad de opiniones, la diversidad de trámites, ¿verdad? Sí es muy complejo, y por eso muchos arquitectos
y muchos paisajistas, muchos arquitectos que se meten a hacer parques pues fracasan, ¿no? Y muchos arquitectos paisajistas que no tienen esa continuidad y esa experiencia y esa humildad para proyectar un parque público y oír a la gente, ¿verdad? Fracasan también, ¿verdad? Entonces, efectivamente, en un parque, en un espacio privado, obvio, también tienes que verlo, el mantenimiento, la resiliencia, la evolución, que esa es una parte muy importante de la arquitectura del paisaje, porque es una arquitectura en movimiento, que esa es casi una palabra poética, porque, como digo, proyectas un proyecto de paisaje, pues a 15, 20 años o 30 años, ¿verdad? Es muy probable que nosotros ya no veamos en su madurez muchos de los espacios que estamos proyectando. Y eso que están jóvenes nuestras arquitectas, ¿verdad? Y guapas además. Pero es el tiempo, ¿verdad? El tiempo es un factor importantísimo en el diseño mismo del paisaje. Y hay muchas estrategias para manejar el tiempo, para manejar la edad evolucionaria de un parque. ¿Cómo debería de ser, desde su punto de vista, una ciudad verde? ¿Creen que en México es una posibilidad cercana de que sea una ciudad verde? ¿Qué me pueden decir? Catherine. Pues o sea, no lo veo cercano. Yo creo que para crear una ciudad verde necesitas un compromiso que vaya más allá de un sexenio, y eso es algo que hemos visto en México que hasta ahorita ha sido muy difícil. Entonces, para mí lo que sería una ciudad verde es una ciudad en donde tienes corredores verdes que comunican, digamos, todas las zonas o la mayoría de las zonas de las ciudades, donde tienes la opción de moverte de otra manera que no sea en el coche, ¿no? Y que realmente conecten, porque los parques aislados sí son puntos verdes, pero para que una ciudad sea una ciudad verde realmente en todo el sentido de la palabra, se tienen que conectar todos estos espacios. Y rehabilitar los abandonados, ¿no? También, o sea, sí, claro. Está cañón porque hay un área de oportunidad inmensa y un ejemplo es exactamente Chapultepec, pero hay miles, o sea, el parque hundido, o sea, la lista es interminable y están en el abandono, ¿no? El arbolado. Y en sus orígenes la ciudad sí estaba conectada con todo, o sea, todos los parques que hay en el centro de la ciudad, de alguna manera había grandes avenidas que los conectaban y todas eran muy verdes, ¿no? Exacto. Miren, es interesante lo que se dice. Cuando yo traigo agentes del extranjero, se impresionan porque ven una ciudad, que me dicen, pensábamos que la Ciudad de México, por su fama, contaminada, etcétera, era menos verde. Se impresionan mucho de que es verde. Sí. Pero yo les digo, es que es verde ¿dónde? Es verde en las partes ricas, en el oriente, en el norte, en el sur. Es desastroso, ¿cómo podemos decir? Injustamente no verde en el oriente, ¿verdad? Y en las zonas pobres, en el Estado de México. Fíjense, nada más les voy a dar un dato, ¿no? Que en Chapultepec, el 37% de los visitantes a Chapultepec son de las zonas urbanas colindantes con la Ciudad de México, no son de la Ciudad de México. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una necesidad tan grande que se tienen que transportar una hora para ir a Chapultepec, claro, ¿verdad? Porque no lo tienen. Entonces es una ciudad desequilibrada, más bien yo le diría, es una ciudad desequilibrada e injusta, con el verde. Y el verde es una forma de dar justicia social muy importante, ¿me explico? Y está relacionada con violencia, la ausencia del verde, está relacionada con
definitivamente con diferencia de calidad de vida, ¿verdad? No es lo mismo Polanco, Condesa, Reforma, ¿verdad? Las Lomas, etcétera, etcétera, que Nezahualcóyotl o Ecatepec. Entonces es una ciudad injusta, es una ciudad desequilibrada, ¿verdad? Es una ciudad verde, sí, en las partes que vivimos, las gentes que somos más privilegiados, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que combatir. Y ahí, como dice, me gustó mucho la palabra de Fernanda, hay una enorme oportunidad, ¿verdad? Sí. Porque puede ser, el verde puede ser desde el lote baldío. Me gustó mucho esa otra intervención, porque el parque tiene que estar, según normas internacionales, tiene que estar a 5 minutos caminando, 10 minutos, ¿verdad? El parque de Colonia, ¿verdad? Y un parque que quieras hacer grandes ejercicios, o un parque que ya funcione ecológicamente, pues sí, puede estar a 20 minutos en transporte público, en coche, y ser un enorme parque, un parque mayor de 20, 30 hectáreas, que normalmente es lo que se considera un parque urbano grande. Y eso, pues, para que se den el público una idea, Chapultepec tiene 686 hectáreas. Es uno de los parques urbanos más grandes de Latinoamérica. Entonces, las funciones ecológicas y sociales, y culturales, históricas que tiene Chapultepec, pero necesitamos muchos Chapultepecs. En el resto de la República, necesitamos muchas mexicanas, muchos parques La Mexicana, y muchos modelos como el Parque La Mexicana, ¿verdad? Porque es una forma, es un modelo que se creó para mantener correctamente ese parque, ¿no? Para administrarlo, para operarlo. ¿Qué quiero decir para operarlo? ¿Verdad? Manejar sus atractivos, sus programas, hacer una corrección, un corredor. Por ejemplo, el otro día estaba yo viendo que con gran boato y platillo se ponía en internet que se va a hacer en Londres un lanchacinema. Bueno, el lanchacinema lo tenemos en México desde hace 10 años, ¿no? Que por la distancia, como un autocinema, que para la distancia social del COVID, ¿no? Entonces, eso es programar un parque, sacarle su partido, digamos. O sea, aparte del diseñador, tiene que venir el operador, el administrador de un parque, ¿no? O de un lugar, o de un sitio. Y también, bueno, los jardines privados forman una parte muy importante del verde, como decían, ¿verdad? Desde un campo de golf, sí, cumple sus funciones no sociales a nivel amplio, pero sí a nivel ecológico funciona una función muy importante, porque si tienes 50 hectáreas de verde en una zona urbana, pues ya tienes lo que se llama servicios ambientales, ¿no? Captación de agua de lluvia, producción de oxígeno, ¿verdad? Que eso es muy importante para una ciudad, ¿verdad? Fer, ¿quieres añadir algo? No, yo creo que el jardín privado es un granito de arena que cada quien puede poner, y sería genial que cada persona, o sea, porque una de las cosas que veo en el abandono en la Ciudad de México es el arbolado urbano, que es un ente aparte, y creo que, no sé si el gobierno está rebasado para atacarlo, pero a lo mejor sería interesante hacer como una iniciativa de, a lo mejor tú te encargas, digo, con reglamento y demás, para que no vaya a haber, por ejemplo, de atacar el muérdago del árbol que te toca atrás, afuera de tu banqueta, no sé, hay un área de oportunidad enorme, pero no sé, se me hace, ¿no? Catrín, ¿tú qué opinas? Sí, hay un área, sí, y todo tiene que ver con educación y con orden, y con que sea una prioridad. O sea, si para una ciudad, o sea, en China, por ejemplo, se han hecho unos parques impresionantes porque las ciudades han hecho prioridad invertir fuertemente en parques públicos y en espacios públicos que
que se conectan entre sí, ¿no? O sea, porque el espacio público, añadiendo un poco a lo que dice Mario, es también un integrador social. O sea, lo que dijiste de Chapultepec, que el 30 y tantos % es gente que viene, que no solamente es la gente que viene de cerca, o sea, quiere decir que el 60% es gente que viene de lejos. Es un espacio donde estás integrando varios niveles socioeconómicos, y eso le da muchísima riqueza a una ciudad. Claro. Entonces, yo creo que tiene que ser una prioridad, o sea, para la ciudad. Si no, es totalmente, ¿no? O sea, si no son como cosas aisladas que se hacen, ¿no? Claro, tiene que ser una decisión, prioridad, de lo que es muy interesante para no caer en el catastrofismo La depresión. Sí, no, había un programa en Barcelona que se llamaba Arquitectura y Lágrimas, en donde iban todos los arquitectos A llorar. a llorar, a llorar sus fracasos. Entonces, no podemos hacer eso, Sí, porque no. básicamente esta profesión es una profesión de optimismo. Claro. Es una profesión que vende salud, que vende sueños, ¿verdad? Esperanza. La señora que quiere hacer su jardín tiene un sueño. Igual el presidente municipal tiene un sueño, quiere hacer un parque, quiere hacer un jardín, ¿no? Entonces, una profesión optimista. Porque, por ejemplo, pues, ¿qué hacemos? Es como el médico, vamos a resolver un problema de contaminación. Pues sí, efectivamente. Hacemos más parques, va a haber menos contaminación, ¿verdad? Va a haber más oxígeno. Entonces, efectivamente, me gusta mucho la palabra factores de oportunidad, ¿verdad? Y esos factores de oportunidad los resuelve primero el empuje de la sociedad, ¿verdad? El político actúa en función de lo que le demanda la sociedad, cualquier político, de cualquier partido. Entonces, lo que tenemos que hacer como sociedad es empujar a la necesidad, porque eso es lo que define precisamente la decisión de los políticos. Y la decisión de los políticos se traduce en dos cosas, en acciones y en presupuestos, ¿verdad? Si vemos lo que se gasta en la Ciudad de México, vamos a decir, en vialidades, puentes, etcétera, etcétera, con respecto a lo que lo que se construye, lo que se dedica a parques y espacios verdes, hay una diferencia de 100 a 1. ¿Me explicó? Sí. Entonces, ese es donde tenemos que acceder como sociedad, empujar en ese sentido. ¿Me explicó? No en digamos, porque el mexicano, la sociedad, lo vemos todo negativo y no, para nada. Yo soy una gente optimista, soy una gente que cree en el futuro, que cree en los jóvenes, que cree en la sociedad. Pues me encanta lo que dices, es un gran mensaje para todos los que los estamos escuchando, y seguramente muchos están tomando nota. No me había fijado en la hora, ya estamos a 5 minutos para que den las 11. Nos podríamos quedar platicando muchísimo todavía y tengo muchas preguntas que hacerles, pero desafortunadamente no puedo continuar. Quiero invitar a Loredana Matute, que es coordinadora editorial de AD, porque antes de irnos a las preguntas de la audiencia, que por ahí nos han escrito ya muchas, les queremos hacer una serie de preguntas muy breves que nos digan lo primero que se les viene a la mente. ¿De acuerdo? Listo, Loredana, ¿empiezas? Sí. ¿Están listos? Sí. Listo. Catherine, ¿tu jardín ideal? Con mucha biodiversidad. Mario, ¿tipo de plantas con las que te gusta trabajar? Todas, depende de cuáles, en qué lugar. Toda la naturaleza es bella. Fer, ¿plantas con las que no te gusta trabajar? Con las plantas que están genéticamente modificadas para verse un tanto artificiales, tipo plantas variegadas de repente que tienen... Eso no me gusta, no los uso. Catherine, ¿la vegetación en México es? Muy, muy diversa. Mario, ¿espacio de contemplación favorito? ¿En dónde está? En
en donde te haga recibir un nivel de espíritu y te eleve el espíritu y te haga soñar. Qué padre. Fer, parque predilecto. Mi parque, a mí el parque predilecto de esta ciudad es un parque de Mario que se llama el Parque Tesosomoc. No sé si mucha gente de nosotros lo conocen, a mí me gusta mucho, es mi consentido, la verdad. Bravo. Muy bonito, muy bonito. La verdad sí me gusta. Gracias. Catherine, ¿a quién admiras? Uf, a Roberto Burle Marx. Mario, la mejor estación del año para trabajar. Me encanta la Ciudad de México en la época de lluvias, porque limpia el ambiente y porque todo se pone verde. Fer, ¿tu santuario personal debe tener? Flores. Catherine, una regla infalible en el diseño de paisaje. Escuchar. Mario, ¿lo que más amas de México es? Su biodiversidad, su paisaje, su enorme riqueza ambiental. Fer, si pudieras diseñar el jardín de un personaje célebre, ¿sería? Me encantaría diseñar el jardín. Híjole, no sé, es que hay tantísimos. Probablemente, o sea, a lo mejor me encantaría diseñar el jardín de tal vez un autor. Probablemente me gustaría, a lo mejor Gabriel García Márquez. Creo que es una persona que me hubiera encantado diseñarle un jardín. Hubiera sido un cliente complejo e interesante. Sí. Catherine, el lugar de México con la vegetación más espectacular. Me encanta Baja California. Mario, el libro que ha cambiado tu vida es? Un libro que se llama Design with Nature, de Ian McCart. Fer, si no fueras paisajista, ¿serías? Uy, hay tantísimas cosas, probablemente. Somos unos muy difíciles. No, me gusta, ¿sabes qué? Me gusta mucho, me gusta el marketing, es interesante, me gusta. Y esta es para los tres. ¿El reto más grande de un paisajista es? Si quieren, empezamos, Catherine. El reto más grande de un paisajista es que lo que diseña perdure en el tiempo y se use. Mario. Que encienda la imaginación y la creatividad de las gentes. ¿Y Fer? Que lo usan. Que lo usan para continuar con lo de Catherine. Sí, cumplir un sueño, como decía Mario, ¿no? Cumplir el sueño del cliente. Súper. No Pues ya acabamos. Muchísimas gracias. Bueno, Loredana, ¿te parece hacer algún par de preguntas que la audiencia nos ha mandado? Sí. Fernando Serna pregunta, ¿cómo cambiarán los parques y espacios públicos verdes después de la pandemia? ¿Quién sea o es alguien en especial? No dijo a quién. Si no sé. Bueno, yo desde hace rato quería decir algo que a mí el término distanciamiento social me molesta muchísimo, porque habla de un distanciamiento como muy fuerte. Entonces, para mí los parques deben de dar la opción, porque yo creo que vamos a regresar a una normalidad cuando regresemos a una normalidad, y nos vamos a volver a abrazar y nos vamos a volver a querer. Sí, pero yo creo que lo que tiene que tener un parque es dar la opción de un distanciamiento físico. Pero el parque, al final del día, es un espacio de acercamiento social. Y eso creo que no lo debemos de olvidar. O sea, no podemos hablar de distanciamiento social porque es terrible ese término. Entonces, yo hablaría de distanciamiento físico, pero acercamiento social. Muy bien, muy bien. Sí, yo diría lo siguiente, lo que nos está enseñando esta pandemia es que el mundo está en crisis a nivel global y que esto es producto precisamente de esta situación de falta de sanidad en las ciudades, ¿no? Y que esto va ahorita, en el momento que hay una vacuna que es próxima,
pues vamos a regresar a una normalidad. Pero que no tenemos que regresar a una normalidad como la que estábamos antes. Tenemos que regresar a una nueva creatividad, ¿verdad? De resolver las ciudades, digamos, a nivel verde, a nivel vegetal, a nivel con la naturaleza. Ahora vimos cómo con el enclaustramiento que tenemos, con la hibernación que tenemos, curiosamente el humano se puso a invernar y las especies salieron a las calles, ¿verdad? Eso fue maravilloso, ver todas las fotos de todas las especies en todas las ciudades tomando posesión de la ciudad, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer no es un distanciamiento, y me estoy totalmente de acuerdo, al contrario, un acercamiento social y una producción intensa de verde para cambiar nuestras ciudades. Perfecto. Fer, ¿algo que quieras agregar? De acuerdo. Muy bien. La siguiente, Loredana. ¿Cómo empiezan un proyecto y cómo es su proceso de diseño? Lo pregunta Mauricio Gamba. Fer, si quieres. Bueno, es un poco, lo primero es que tenemos que entender muy bien el sitio, eso es importantísimo. O sea, cada sitio tiene sus particularidades de clima, de orientación, dentro de una ciudad, sociales, ¿no? Cada sitio tiene esas particularidades. Ese es el primer paso, y eso se conjuga con conocer al cliente, ¿no? ¿Para quién estamos diseñando? Si estamos diseñando un parque es para mucha gente, es para toda una sociedad, es mucho más complejo, pero ¿quién es tu cliente? Es alguien que tiene familia, es alguien que, o sea, todo eso es importantísimo. Y después de eso ya empieza realmente el proceso de diseño, que es ir al sitio, regresar al papel, volver a hablar con el cliente, regresar al papel, y eso va y viene un par de veces hasta que se llega como ya a un producto final. Genial. ¿Alguien más quiere contestar algo? No, sí, yo creo que sí, la siguiente. Ok, Marisa García pregunta, ¿qué mensaje les gustaría dejar a las nuevas generaciones a través de su trabajo? Fer. El mensaje de nunca parar de experimentar, nunca dejar de atreverse. Como decíamos, el área de oportunidad en el paisaje, ya sea para horticultores, arquitectos, paisajistas, es enorme en México, porque sí estamos un tanto rezagados en cuanto al resto del mundo, y pues lanzarse y nunca dejar de experimentar con las comunidades de plantas y no tener como miedo, ¿no? Hacerlo y ya sale, siempre sale. Sí. El mensaje que yo quisiera dejar a los jóvenes es que sí se puede, que sí se puede hacer grandes obras, que sí se puede hacer las cosas como queremos, ¿verdad? Y que sí se puede, es decir, es aspirar, es soñar, es luchar. De acuerdo. Me encanta. Catherine. Sí, de acuerdo con Mario, o sea, y con Fernanda, que es, o sea, lo que hay que hacer es las ideas, por más locas que sean, hay que echarlas para adelante, y para eso los jóvenes tienen como toda esta nueva manera de pensar, de ser. Yo admiro mucho todo esto que tienen de ya no necesitar tanto, de vivir como de una manera más sencilla. O sea, todo eso va a transformar el mundo. O sea, está en sus manos, y ninguna idea es suficientemente loca como para echarla para adelante, ¿no? Padrísimo. Pues muchísimas gracias, Fer, Catherine, Mario. Gracias, Catherine, María, Mario, Loredana. Ha sido un verdadero placer haber compartido un ratito la mesa con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por dejarnos tantas enseñanzas. Como les decía, me hubiera encantado que esto durara más porque sé que tienen mucho que compartirnos, pero bueno, gracias a todos los que se conectaron esta mañana. Ojalá que hayan disfrutado mucho esta conversación, igual que nosotros. Y pues nada, me queda invitarlos a la próxima sesión de AD sobre la mesa. Muchas gracias a todos. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias.